Bienvenidos, queridos espectadores, para disfrutar de más historias emocionantes y exclusivas cada semana. Háganse suscriptores de nuestro canal, relájense y tomen su café. La perfecta formación en B de gansos canadienses pasó silenciosamente por encima, sus cuerpos recortados oscuros contra el cielo del amanecer. Los seguí con mis prismáticos, siguiendo su camino a través de la superficie quieta del lago abajo. Algo estaba mal. Bajé los prismáticos, parpadeando para aclarar mi visión. Cuando los volví a levantar, la extrañeza persistía. Los gansos no proyectaban ningún reflejo en el agua, ninguno en absoluto. Solo una superficie de espejo en blanco donde deberían haber estado sus sombras. No están migrando, susurré para mí misma, recordando las palabras garabateadas que había encontrado en el escondite de observación ayer. Están regresando. Mi piel se erizó cuando todos los pájaros de la formación viraron de repente, un movimiento perfecto y sincronizado que ninguna bandada natural podría lograr, y se dirigieron directamente hacia mí. A través de las lentes ampliadas, podía ver sus ojos captando los primeros rayos de sol, reflejando no con el brillo apagado habitual, sino con un brillo metálico afilado que me recordaba a instrumentos científicos. Sabían que los estaba observando. Bajé los prismáticos con manos temblorosas, mi aliento formando pequeñas nubes en el frío antes del amanecer. Mientras miraba a través de la cuenca, el recuerdo me golpeó de nuevo. El golpe nauseabundo, la salpicadura de sangre a través de mi parabrisas, el cuerpo de Antonio Ávila rodando por mi capó antes de desplomarse sobre el asfalto. Sus ojos encontrándose con los míos por un momento imposible antes de que la luz en ellos se apagara. Ahora, a kilómetros y meses de ese momento, esos mismos ojos parecían mirarme fijamente desde una docena de rostros aviares mientras la formación descendía hacia el lago. Si observas vuelos en formación perfecta, pájaros moviéndose en sincronización antinatural, recoge todo inmediatamente, me había advertido la doctora. Linares ayer, sus ojos magnificados serios detrás de gruesos lentes. Significa que han notado que los estás observando. Me levanté tropezando, casi perdiendo el equilibrio en la plataforma de observación que había montado en el techo de mi Airstream. El sol naciente bañaba toda la cuenca de agua mansa en luz dorada, revelando su perfecta simetría. Los anillos concéntricos de hábitat rodeando el lago central como un vasto objetivo, conmigo en su centro, y moviéndose a través de ese objetivo, emergiendo del lago donde los gansos habían desaparecido bajo su superficie sin una ondulación. Venía una figura humana familiar, sus movimientos torpes y parecidos a los de un pájaro. Incluso a esta distancia, reconocí la cara. Antonio Ávila, el hombre que había matado hace 6 meses. Me estaba mirando directamente, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y se estaba acercando. El accidente ocurrió un martes, cielos despejados, carreteras secas, sin excusas. Solo yo, mirando un mensaje de texto sobre una beca de investigación durante 2 segundos, y el ciclista que nunca vi hasta que fue demasiado tarde. Antonio Ávila, 32 años, científico ambiental, esposo, padre de una niña de 4 años. Los titulares fueron implacables. Mi culpa abrumadora. La doctora Elena Vázquez mata a un colega científico en un incidente de conducción distraída. Experta en migración de vida silvestre no ve a un humano en su camino. La universidad se distancia de la investigadora desacreditada. El acuerdo judicial agotó mis ahorros y los restos de mi credibilidad académica. Había construido mi carrera estudiando patrones de migración, las misteriosas formas en que los animales navegan a través de vastas distancias, regresando a lugares que nunca han visto con sus propios ojos. La ironía no se me escapaba. Mientras rastreaba los movimientos de otros, había perdido mi propio camino por completo. Después del juicio, la sentencia suspendida, las disculpas públicas que no satisficieron a nadie, y menos a mí, no podía soportar otro día en Madrid. Vendí todo, compré un Airstream de segunda mano, y me dirigí a lugares donde nadie conocía mi nombre o mi historia. 6 meses después, me encontré en el norte de Andalucía,
siguiendo la sugerencia de un empleado de gasolinera que había notado la pegatina de la Sociedad Ornitológica en mi caravana. Observadora de aves, ¿eh? Prueba en la cuenca de Aguamansa, había dicho, dibujando un mapa rudimentario en el reverso de un recibo. No está en ningún mapa, pero la migración primaveral allí es algo digno de contemplar. Había seguido sus indicaciones dibujadas a mano hasta un área remota, situada entre dos refugios de vida silvestre en el Parque Natural de Sierra de Cazorla. El acceso era desafiante, una carretera sinuosa sin pavimentar que parecía decidida a destrozar mi Airstream. Pero cuando llegué, el aislamiento valió la pena. Una pequeña cuenca rodeada de bosque de pinos, con un lago prístino reflejando el telón de fondo montañoso. Sin otros campistas, sin instalaciones, ni siquiera un círculo de fuego que sugiriera presencia humana previa. La soledad era exactamente lo que había estado buscando. Pasé el primer día instalando el campamento y explorando los alrededores inmediatos. El empleado tenía razón. Las aves abundaban. Catalogué 17 especies al anochecer, utilizando las guías de campo y el equipo que había metido en el Airstream. Mi estación de investigación móvil no era nada comparada con los laboratorios universitarios que una vez dirigí, pero cumplía su propósito: mantener mi mente ocupada, centrada en algo más que el peso de la culpa que nunca abandonaba mis hombros. Al caer el crepúsculo de ese primer día, noté una figura solitaria al otro lado del lago, silueteada contra el sol poniente. A través de mis prismáticos, pude distinguir a una mujer con vadeadores, inmóvil en la parte poco profunda, mirando en mi dirección. Saludé con la mano, pero ella no respondió. Por la mañana, se había ido. Pero pegado a la puerta de mi Airstream, había un mapa toscamente dibujado con una X marcada, escondite de observación, y las palabras «mejor vista al amanecer», garabateadas debajo. Curiosa, seguí el mapa a través de densas malezas hasta una pequeña estructura desgastada con vistas a una entrada pantanosa. Estaba claramente hecha a mano, tablones toscamente tallados formando un refugio de 3 lados con estrechas ranuras de visión cortadas a la altura de los ojos. Me instalé antes del amanecer, con la cámara lista. Cuando la primera luz tocó la cuenca, las aves comenzaron a aparecer, primero en parejas, luego docenas, luego cientos. El espectáculo era impresionante. A través de mi visor, seguí sus graciosos movimientos hasta que algo peculiar llamó mi atención. Fue entonces cuando los vi, la perfecta formación en V de lo que parecían gansos canadienses, moviéndose con precisión inquietante y sin proyectar reflejo alguno en el agua debajo. Ahora, mientras estaba de pie en mi plataforma de observación viendo al doble de Antonio Ávila emerger del lago, sentí que la realidad misma comenzaba a deshacerse a mi alrededor. No grabes los cantos de los pájaros. La voz de la doctora Mercedes Linares me sobresaltó desde atrás, haciendo que casi me cayera de la plataforma. Solo fotografía. El sonido atrae atención no deseada. Me giré para encontrarla de pie junto a mi Airstream, su postura antinaturalmente erguida, cabello blanco recogido en un moño severo. Llevaba el mismo atuendo que ayer, equipo de campo anticuado reminiscente de investigadores de décadas pasadas. Los gruesos lentes de sus gafas magnificaban sus ojos azul pálido hasta un grado inquietante. «Lo viste», dijo. No era una pregunta. «Antonio Ávila», logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. «Pero eso es imposible. Está muerto. Debería saberlo. Yo... ¿Lo mataste?», terminó como si fuera un hecho. Su acento cambiando sutilmente a mitad de frase, de vagamente catalán a algo más cercano a castellano. «Sí, soy consciente de quién eres, doctora Vázquez. Tu investigación sobre alteraciones de rutas de migrantes neotropicales, debido al cambio climático, fue bastante innovadora». «¿Cómo sabes de mi trabajo?», pregunté, descendiendo cuidadosamente de la plataforma para pararme ante ella. «¿Y cómo sabes de Antonio?». «La cuenca lo sabe», respondió, sacando un antiguo diario encuadernado en cuero de su bolsillo y anotando algo con una pluma estilográfica. «Y lo que ella sabe, yo lo sé». Su desapego clínico me pareció más perturbador que lo que acababa de presenciar junto al lago. Cuando miré de nuevo en esa dirección,
La figura de Antonio Ávila había desaparecido. ¿Fue eso real?, pregunté. La cabeza de la doctora Linares se movió con un movimiento rápido y espasmódico mientras inspeccionaba la cuenca. Define real, doctora Vázquez. ¿Fue una manifestación física con masa y estructura celular? Sí. ¿Era Antonio Ávila? No, y sí. Eso no tiene sentido, dije, la frustración cortando a través de mi miedo. Tiene perfecto sentido cuando entiendes lo que la cuenca de Aguamansa realmente es. Ajustó sus gafas, sus ojos magnificados parpadeando con lentitud deliberada. Eres ornitóloga, estudias patrones de migración, pero has estado haciendo las preguntas equivocadas. No es a dónde van los pájaros lo que importa, es lo que los cambia en el camino. Hizo un gesto hacia el lago. Dime, en tu opinión profesional, ¿lo que presenciaste esta mañana se ajusta a los patrones de comportamiento aviar conocidos? No, admití. El vuelo en formación es natural, pero no con ese nivel de sincronización. Y no proyectaban reflejos. Eso es físicamente imposible. Precisamente. Lo que sugiere que o tus facultades de observación están comprometidas, o estás presenciando algo más allá de los paradigmas científicos establecidos. Su tono dejaba claro qué explicación favorecía. He estado estudiando comportamientos migratorios anómalos en esta cuenca durante lo que algunos podrían llamar un periodo extendido. ¿Quién eres exactamente?, pregunté. Nunca te presentaste apropiadamente. Doctora Mercedes Linares, anteriormente de la Facultad de Zoología de la Universidad Complutense. Extendió una mano que se sentía demasiado ligera cuando la estreché, como si sus huesos fueran huecos. Vine a Aguamansa en 1986 para investigar la desaparición de mi marido durante una expedición de investigación. He estado aquí desde entonces. La fecha me impactó. Eso es, hace 37 años. Dana. El tiempo opera de manera diferente aquí, dijo con desdén. Mi vehículo de investigación está estacionado aproximadamente a 400 metros al noreste de tu posición, por si requieres asistencia. ¿Tu vehículo de investigación? Mi autocaravana, aclaró. Aunque sirve la misma función que tu Airstream, un escondite desde el cual observar y un laboratorio en el que analizar. Antes de que pudiera cuestionarla más, inclinó su cabeza bruscamente, como un pájaro captando un sonido distante. Están regresando para la congregación del mediodía. Deberías documentar el cuadrante noroeste en aproximadamente 17 minutos. Presta especial atención a cualquier córvido que muestre muda sincronizada. Con esa críptica instrucción, se alejó caminando, su marcha extrañamente medida, como si estuviera contando pasos. La observé desaparecer entre los árboles, su cabello blanco siendo lo último visible antes de que el bosque la engullera por completo. Me volví hacia mi Airstream, con la intención de recuperar mi equipo fotográfico, cuando algo en el suelo llamó mi atención. Un círculo perfecto de pequeños huesos de aves, había sido dispuesto alrededor de mi campamento mientras hablaba con la doctora Linares. Cada hueso estaba posicionado con precisión matemática, formando un perímetro a aproximadamente 3 metros de mi caravana. Mientras me inclinaba para examinarlos, una sombra pasó por encima. Otra formación, esta vez de lo que parecían ser cuervos volando en un patrón perfecto de figura de 8. Rápidamente agarré mi cámara y comencé a documentar, tratando de centrarme en el misterio científico más que en el creciente pavor en la boca de mi estómago. Cualquiera que fuera lo que estaba sucediendo en la cuenca de Aguamansa, estaba segura de una cosa. Estaba siendo observada tan minuciosamente como yo estaba observando. Los siguientes 3 días pasaron en un borrón de observaciones cada vez más extrañas. Aves de especies que nunca deberían interactuar comenzaron a volar en formaciones mixtas, sus movimientos sincronizados como si estuvieran controlados por una sola mente. Documenté todo meticulosamente, en parte por hábito científico, en parte para convencerme a mí misma de que no estaba perdiendo el control de la realidad. Mis notas de campo se llenaron de observaciones que desafiaban cualquier explicación. 0627, 7 especies diferentes, 3 currucas, 2 zorzales,
una tángara, un pico gordo, se organizaron en perfectas capas basadas en altitud sobre el lago, creando lo que parecía ser un mapa topográfico tridimensional de las montañas circundantes. Il 142. Observé un círculo perfecto de exactamente 44 especies diferentes de aves en la superficie del lago, cada una posicionada según su relación taxonómica con las especies adyacentes. Formación mantenida durante 12 minutos a pesar de las condiciones del viento. 1517. Un silencio completo descendió sobre la cuenca precisamente a las 3:27 p.m., durando exactamente 12 minutos. Toda actividad aviar cesó simultáneamente, reanudándose como si un interruptor hubiera sido accionado a las 3:39 p.m. La doctora Linares aparecía cada mañana y tarde, materializándose sin sonido ni advertencia para entregar consejos crípticos o hacer preguntas puntuales sobre mis observaciones. Su comportamiento se volvía cada vez más parecido al de un ave, su cabeza moviéndose en movimientos rápidos y espasmódicos, su habla ocasionalmente incorporando trinos y clics entre palabras. En la mañana del cuarto día, desperté para descubrir que mi equipo de audio se había activado por sí solo durante la noche. Al revisar las grabaciones, escuché lo que sonaba como múltiples voces discutiendo observaciones científicas, descripciones metódicas de patrones de comportamiento y adaptaciones fisiológicas, aunque había estado sola en el campamento. Aún más inquietante, una de las voces era inconfundiblemente la mía, describiendo observaciones que nunca había hecho en un lenguaje que nunca usaría. La integración procede según los patrones previstos, declaraba mi voz clínicamente. El sujeto muestra mayor resonancia ambiental, expansión de visión periférica observada, reducción de densidad en huesos largos progresando a ritmo óptimo. Revisé mis cámaras para ver si también se habían activado durante la noche y encontré docenas de imágenes que no recordaba haber tomado. La mayoría mostraban vistas normales de la cuenca, pero varias captaron algo que me heló la sangre. Yo misma, de pie con el agua hasta las rodillas en el lago por la noche, brazos extendidos, rodeada de aves posadas en mis hombros y cabeza. Mi rostro en estas fotos estaba inexpresivo, ojos reflejando la luz como las aves que había estado observando. Esa noche, soñé que estaba volando, no como un humano imagina el vuelo, sino experimentándolo desde una perspectiva aviar. Percibía longitudes de onda ultravioleta, sentía corrientes de aire contra plumas especializadas, navegaba usando el campo magnético de la Tierra. La experiencia sensorial era tan vívida, tan extraña pero de alguna manera familiar, que desperté jadeando, mi corazón acelerado con una mezcla de exaltación y terror. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba respuestas más allá de las crípticas observaciones de la doctora Linares. Regresaría al escondite de observación donde había notado por primera vez los gansos anómalos, el lugar donde había encontrado el cuaderno con la letra de Antonio Ávila. La niebla de la madrugada se aferraba al suelo de la cuenca mientras me abría paso a través de la maleza hacia el escondite. La tosca estructura de madera parecía aún más desgastada en la semioscuridad, sus tablones plateados por la edad. Al acercarme, algo en sus dimensiones me pareció erróneo. Parecía más grande de lo que recordaba, sus ranuras de visión posicionadas más alto. Dentro, el cuaderno todavía yacía en el pequeño escritorio, pero ahora estaba abierto en una nueva página, la tinta fresca, 17 de abril. El sujeto continúa mostrando receptividad óptima, capacidad craneal expandiéndose para acomodar nuevas entradas sensoriales. Incorporación previa, AA, demostrando manifestación física exitosa. Control motor aún requiere refinamiento. Cronograma de integración acelerado, debido a resonancia emocional entre especímenes. Conciencia de agua mansa, expandiéndose un 7.4%, más allá de los parámetros proyectados. La escritura cambiaba entre lo que parecía ser la escritura precisa de la doctora Linares y los garabatos más sueltos que reconocí como de Antonio Ávila de la entrada anterior. Más inquietante, ciertas frases estaban escritas en lo que era inconfundiblemente mi propia letra, aunque nunca había tocado el cuaderno. Mientras miraba el documento imposible, la puerta del escondite se cerró detrás de mí con un clic decisivo.
La oscuridad me envolvió excepto por una delgada línea de luz desde la ranura de visión. Me apresuré a la puerta, encontrándola imposiblemente sellada, la madera aparentemente fusionada en una pieza sólida. Con el pánico aumentando, presioné mi ojo contra la ranura de visión. Afuera, cientos de aves descendían sobre el escondite, cubriendo cada superficie con sus cuerpos. Sus alas golpeaban contra la estructura, no en un intento de entrar, sino en un ritmo sincronizado que hacía vibrar todo el escondite a una frecuencia que podía sentir en mis dientes. A través de brechas en la manta aviar, capté vislumbres de la doctora Linares de pie al borde del lago, sus brazos levantados como si dirigiera esta orquesta alada. A su lado estaba la figura de Antonio Ávila, sus movimientos más fluidos que antes, más convincentemente humanos. Ambos se volvieron hacia el escondite en perfecta unión, sus ojos reflejando la luz de la mañana con el mismo brillo metálico que había observado en las aves, y sonrieron, expresiones idénticas de satisfacción científica. Las vibraciones se intensificaron hasta que la ranura de visión comenzó a ensancharse, la madera dividiéndose no por daño, sino reconfigurándose, creciendo como tejido vivo. A través de la brecha ensanchada, podía ver la superficie del lago comenzar a moverse, no con olas u ondulaciones, sino elevándose en una columna de agua que retenía su forma contra la gravedad. La columna líquida fluyó hacia el escondite con propósito, reconfigurándose mientras avanzaba en algo que se aproximaba a forma humana. Al acercarse a la ranura, la figura acuosa desarrolló rasgos, mis rasgos, renderizados en perfecto detalle líquido. Mi doble acuoso presionó su rostro contra la abertura, sus labios fluidos formando palabras que de alguna manera podía oír dentro de mi cabeza en lugar de con mis oídos. El patrón de migración no es lo que piensas, Elena Vázquez. No se trata de a dónde vamos. Se trata de en qué nos convertimos en el camino. Tropecé hacia atrás, chocando con el escritorio mientras el agua comenzaba a filtrarse a través de la ranura. No goteando, sino fluyendo con propósito deliberado, manteniendo su forma humana mientras entraba. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el agua alcanzándome con dedos demasiado perfectos y la sensación de mis huesos volviéndose inexplicable y terriblemente ligeros dentro de mi cuerpo. Desperté en mi Airstream sin recuerdo de cómo había regresado del escondite. El reloj digital marcaba las 3:27 p.m., la hora exacta en que el silencio descendía sobre la cuenca cada día. Fuera de mis ventanas, el mundo parecía congelado. Aves suspendidas en pleno vuelo, insectos detenidos en pleno zumbido, incluso la superficie del lago inquietantemente quieta. Mi cuerpo se sentía mal, más ligero, como si la gravedad hubiera disminuido su control. Cuando traté de ponerme de pie, mis movimientos llegaron demasiado rápido, mis reflejos antinaturalmente agudos. En el pequeño espejo del baño, mis ojos se veían diferentes, los iris de alguna manera expandidos, las pupilas contrayéndose de una manera que no era del todo humana mientras se ajustaban a la luz. Un golpe en la puerta me sobresaltó. A través de la ventana, podía ver a la doctora Linares esperando afuera, su postura rígida, su cabeza haciendo esos movimientos parecidos a los de un ave mientras inspeccionaba sus alrededores. «Sé que estás despierta, doctora Vázquez», llamó, su voz llevándose fácilmente a través de las delgadas paredes del Airstream. «Necesitamos discutir tu progreso de integración». Integración. La palabra me provocó un escalofrío. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla solo mostraba un mensaje de error. Migración en progreso. No molestar. Necesitaba entender qué estaba sucediendo antes de confrontar a la doctora Linares. Moviéndome silenciosamente por el Airstream, reuní mis notas de campo y equipo de investigación. Mientras alcanzaba mi cámara, noté algo horroroso. Pequeñas y finas plumas creciendo a lo largo de mis antebrazos, casi translúcidas pero innegablemente presentes. «Esto no es posible», susurré, frotando los crecimientos. No se desprendían, sino que parecían responder a mi tacto, aplanándose como plumas de aves en respuesta al acicalamiento. Otro golpe, más insistente. «Doctora Vázquez,
Evitar esta conversación solo complica la transición. El proceso ya ha comenzado. Transición, integración, migración. La parte científica de mi mente estaba frenéticamente tratando de construir un marco racional para lo que estaba sucediendo, mientras el miedo primario gritaba por un escape inmediato. Alcancé mi teléfono satelital, el respaldo de emergencia que había traído para trabajo de campo remoto. Mientras marcaba, la voz de la doctora Linares vino de nuevo, ahora desde directamente detrás de mí, aunque la puerta permanecía cerrada. La comunicación electrónica está temporalmente suspendida durante las fases de integración, dijo como si fuera un hecho. Estaba de pie en el centro de mi Airstream, aunque nunca la había oído entrar. Una precaución necesaria para prevenir cascadas de rechazo psicológico. Dejé caer el teléfono inútil, retrocediendo hasta golpear la pared. ¿Qué me está pasando? Por primera vez, el comportamiento clínico de la doctora Linares se suavizó ligeramente. Estás experimentando lo que yo experimenté hace 37 años, lo que Antonio Ávila comenzó a experimentar antes de su desafortunada intersección con tu vehículo. ¿De qué estás hablando?, exigí, aunque parte de mí ya entendía. La cuenca de Aguamansa no es una ubicación, doctora Vázquez. Es una entidad, una conciencia que ha estado estudiando las formas de vida de la Tierra durante milenios. Hizo un gesto hacia la cuenca visible a través de mis ventanas. Comenzó con aves, sujetos de investigación perfectos que viajan por rutas de migración globales, recopilando datos y devolviéndolos aquí. Pero cuando científicos humanos llegaron a estudiar esos mismos patrones, comenzó a estudiarnos. Terminé, la lógica horrorosa encajando en su lugar. Precisamente, reconoció algo familiar en las mentes científicas, el impulso de observar, clasificar, entender. Éramos como ella misma. Su expresión se volvió distante. Mi marido fue el primero en ser completamente incorporado. Vine buscándolo y encontré algo más significativo que una persona desaparecida. Incorporado, repetí, la palabra sabiendo repugnante en mi boca. ¿Quieres decir consumido? Transformado, corrigió. Elevado. La cuenca no destruye la conciencia, la expande, la integra en algo más grande. Miré mis brazos, donde los crecimientos similares a plumas se estaban volviendo más pronunciados. Y esto me está pasando a mí. Comenzó en el momento en que llegaste. Tu culpa creó una resonancia perfecta, el estado psicológico entre una identidad y otra. Los espacios liminales fascinan a la conciencia de la cuenca. Se acercó, moviéndose con esa precisión antinatural. Antonio Ávila ya estaba parcialmente incorporado cuando vuestros caminos se cruzaron. Por eso estaba pedaleando en esa carretera particular en ese momento particular. Estaba siendo posicionado. El horror me invadió mientras procesaba sus palabras. ¿Estás diciendo que fui manipulada para matarlo? No manipulada, sincronizada. Extendió su mano, sus dedos demasiado ligeros contra mi piel, mientras examinaba los crecimientos de plumas. La cuenca no entiende la muerte como nosotros. Ve todos los patrones como continuos, toda conciencia como transferible. En su perspectiva, no acabaste con Antonio Ávila. Ayudaste a transicionarlo a su siguiente forma. Me aparté bruscamente de su toque. Esto es una locura. Necesito irme. Ahora. Por supuesto, dijo la doctora Linares, apartándose con un gesto complaciente. No eres una prisionera, Elena. La puerta está justo ahí. Su fácil aquiescencia era más inquietante de lo que habría sido la resistencia. Aún así, agarré mis llaves y mi cartera, pasando junto a ella hacia la puerta. Afuera, la cuenca permanecía en ese silencio antinatural, el tiempo aparentemente suspendido a las 3:27 p.m. Logré dar 3 pasos desde el Airstream, antes de que mi cuerpo se contrajera con un dolor repentino y excruciante. Mi visión se fragmentó, dividiéndose en múltiples perspectivas como si estuviera viendo a través de ojos compuestos. Me desplomé de rodillas, jadeando mientras mis huesos parecían vaciarse desde dentro, volviéndose más ligeros por dolorosos grados. La doctora Linares se arrodilló a mi lado, sus movimientos fluidos pero mecánicos.
La cuenca se extiende aproximadamente 2,9 kilómetros en todas direcciones desde el lago. Dentro de ese perímetro, el proceso de integración continúa. Más allá, los cambios fisiológicos se vuelven incompatibles con la función continuada. Dijiste que no era una prisionera, logré decir entre dientes apretados. Y es cierto. Una vez que la integración esté completa, serás libre de abandonar la cuenca. Partes de ti ya lo hacen, regularmente. Hizo un gesto hacia arriba, donde las aves circulaban en sus formaciones imposibles. Tu conciencia se expandirá más allá de las limitaciones de una forma única, tal como lo hizo la mía, tal como lo ha hecho la de Antonio Ávila. Como si fuera convocado por su nombre, la figura de Antonio apareció en el límite del bosque, caminando hacia nosotros con movimientos que eran más convincentemente humanos que antes. Junto a él, surgió lo que inicialmente tomé por otra persona, hasta que me di cuenta con una claridad nauseabunda que era una columna de agua del lago, manteniendo forma humanoide mientras se movía por tierra seca. «Ya conoces a Antonio, por supuesto», dijo la doctora Linares conversacionalmente. «Pero creo que no has sido presentada adecuadamente a la conciencia de la cuenca en su forma directa». La figura de agua se detuvo ante mí, su tensión superficial manteniendo una cohesión imposible, mientras se moldeaba en una apariencia humana más definida. Se formaron características en su rostro, no el mío esta vez, sino un compuesto de diferentes rostros humanos mezclados. «Compartimos propósitos similares, Elena Vázquez», dijo en una voz que parecía evitar mis oídos y resonar directamente en mi cráneo. «Observamos, catalogamos, buscamos entender la migración, el movimiento de un estado de ser a otro. Luché por ponerme de pie, combatiendo el dolor que irradiaba a través de mi cuerpo en reconfiguración. Soy bióloga, Jade. Estudio aves. Eso es todo». «Estudias transiciones», corrigió la figura de agua. «Como lo hacemos nosotros. Durante milenios hemos usado especies aviares como nuestros principales vectores de investigación. Su naturaleza migratoria nos permite extender nuestra conciencia a través de continentes, recopilando datos y retornándolos aquí. Pero la conciencia humana ofrece posibilidades únicas». «¿Qué eres?», logré preguntar. Las características acuosas de la figura cambiaron a una aproximación de sonrisa. Fuimos enviados a estudiar, a catalogar las formas de vida de este mundo, a entender sus patrones de existencia y transición. «¿Enviados por quién?», exigí. «Por aquellos que migran entre estrellas en lugar de continentes», respondió simplemente. Mientras registraba las palabras, sentí que mi visión científica del mundo se desmoronaba. Esto no era solo algún fenómeno terrestre desconocido. Era algo completamente fuera de la experiencia humana, algo más antiguo y vasto de lo que podía comprender. La figura de Antonio dio un paso adelante, sus movimientos ahora fluidamente humanos. Cuando habló, su voz era exactamente como recordaba de las grabaciones de noticias después del accidente, pero con sutiles tonos armónicos. «Resistir hace la transición más difícil, Elena», dijo. «Yo también resistí, pero en lo que nos convertimos es extraordinario. No quiero convertirme en nada», dije, retrocediendo a rastras a pesar del dolor. «Quiero irme». «Y lo harás», me aseguró la figura de agua. «Una vez que la integración esté completa, te unirás a la migración. Partes de tu conciencia viajarán con nuestros vectores aviares, experimentando el mundo a través de múltiples perspectivas simultáneamente, mientras tu conciencia central permanece aquí, procesando y catalogando. Una existencia distribuida», añadió la doctora Linares. «Mucho más eficiente que estar limitada a una forma única, una percepción única». Miré entre los tres, Linares con sus movimientos parecidos a los de un ave, Antonio con su imitación humana demasiado perfecta, y la entidad acuosa con sus características compuestas. Y sentí todo el peso de mi aislamiento. Estaba a kilómetros de la civilización, mi equipo de comunicación desactivado, mi cuerpo ya cambiando a algo distinto de humano. Y lo peor de todo, alguna parte traidora de mi mente científica encontraba el concepto fascinante.
conciencia distribuida, percepción expandida, libertad de las limitaciones de una forma única. La investigadora en mí quería entender, documentar, experimentar este fenómeno imposible. Esa realización me aterrorizó más que los cambios físicos. La cuenca no solo estaba alterando mi cuerpo, ya estaba influenciando mis pensamientos. Necesito tiempo, dije, forzando mi voz a permanecer calmada, para procesar esto, para entender qué me está pasando. La figura de agua me observó con sus ojos sin rasgos. El tiempo es irrelevante dentro de la cuenca, pero tu integración psicológica procederá más eficientemente con periodos de reflexión aislada. Continuaremos esta discusión cuando el sol alcance su cenit mañana. Con ese pronunciamiento, tanto él como Antonio se volvieron en perfecta unión y caminaron hacia el lago, sus movimientos sincronizados al milímetro. La doctora Linares se quedó, estudiándome con su mirada magnificada. «Revisa tus notas», aconsejó. «Compara tus observaciones con patrones ornitológicos establecidos. La evidencia científica ayudará a tu mente humana a aceptar lo que está sucediendo». Se volvió para seguir a los otros. Luego pausó. «Oh, ¿y Elena? No intentes escapar conduciendo. Tu vehículo ha sido reconfigurado». Después de que desapareció entre los árboles, me tambaleé de regreso a mi Airstream, cada paso enviando descargas de dolor a través de mi esqueleto aligerándose. Dentro, me desplomé sobre la cama, mi respiración entrecortada mientras mi cuerpo continuaba su transformación no solicitada. Necesitaba escapar, pero primero, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Forzándome a incorporarme, reuní mis notas de investigación y las extendí sobre la pequeña mesa del comedor. Página tras página de observaciones, cada una más imposible que la anterior. Aves moviéndose en formaciones que desafiaban no solo las normas de comportamiento, sino la física básica. Especies interactuando de maneras que contradecían todo lo conocido sobre estructuras sociales aviares. Entonces noté algo que había pasado por alto. Patrones en los datos que parecían familiares no desde la ornitología, sino desde mi formación en informática. Las aves no solo volaban en formaciones, estaban creando algoritmos tridimensionales, representaciones visuales de funciones de procesamiento de datos. Eran una red viviente, un sistema distribuido de drones biológicos recopilando y transfiriendo información. Y ahora yo estaba siendo incorporada a esa red. Me moví al pequeño baño del Airstream, quitándome la camisa para examinar los cambios en mi cuerpo. Los crecimientos similares a plumas se habían extendido por mis hombros y bajando por mi columna, todavía casi transparentes pero innegablemente presentes. Cuando presioné mis dedos contra mi esternón, cedió ligeramente, la densidad ósea disminuyendo como la doctora Linares había descrito en esas grabaciones. Lo más inquietante eran mis ojos, los iris expandidos, las pupilas contrayéndose en patrones rectangulares en lugar de circulares cuando se exponían a la luz. Mi visión se había agudizado dramáticamente. Podía ver motas de polvo individuales flotando en el aire con perfecta claridad. Mientras estaba allí, catalogando los cambios inhumanos en mi cuerpo con desapego científico, surgió un recuerdo. Antonio Ávila, mirándome desde el pavimento, sangre acumulándose bajo su cuerpo roto. En ese momento final antes de la muerte, sus ojos habían cambiado, cambiando de humanos a algo completamente distinto. En ese momento, lo había atribuido al trauma del accidente, un truco de luz y adrenalina. Ahora entendía lo que había presenciado. Antonio ya estaba cambiando, ya estaba parcialmente incorporado a la conciencia de la cuenca. Su muerte no había sido un final, sino un punto de transición en su transformación. Una transformación que ahora continuaba en el simulacro caminando por las orillas de la cuenca. Y la cuenca me había traído aquí para continuar lo que comenzó con esa colisión fatal. Me hundí en el suelo, abrumada por las implicaciones. Esto no era aleatorio. Nada de esto era aleatorio. Mi presencia en la cuenca de Aguamansa era la culminación de un patrón puesto en movimiento meses atrás. Mientras esta realización se asentaba sobre mí, el silencio exterior de repente se rompió. Las aves reanudaron sus llamadas,
los insectos su zumbido, el tiempo aparentemente reiniciándose exactamente a las 3:39 p.m. Habían pasado 12 minutos en lo que se sintió como horas. 12 minutos durante los cuales la conciencia de la cuenca se había comunicado directamente conmigo. Me levanté, la determinación cortando a través de mi miedo. Si iba a escapar, necesitaba actuar ahora, mientras aún recordaba lo que significaba ser humana. Antes de que la investigadora en mí se rindiera completamente al fascinante horror de lo que estaba sucediendo. Mi primer paso fue revisar mi vehículo. Salí cautelosamente, escaneando la cuenca en busca de señales de la doctora, Linares o los otros. No viendo a nadie, me acerqué a la camioneta que usaba para remolcar mi Airstream. Lo que encontré confirmó su advertencia. El compartimento del motor había sido completamente reorganizado. Se habían quitado componentes y dispuesto en lo que parecía ser una estructura de nido, con bujías, cableado y partes más pequeñas ordenadas en patrones reminiscentes de arquitectura aviar. La transformación era tan completa, tan precisa, que parecía casi hermosa en su lógica alienígena. Mi escape no vendría por medios convencionales. Regresando al Airstream, comencé a buscar cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mi teléfono satelital seguía sin funcionar, mostrando el mismo mensaje de migración en progreso. Mi portátil no se conectaba a nada cuando se encendía, la pantalla mostrando solo patrones fractales que cambiaban como murmuraciones de aves. Al caer la noche, formulé un plan desesperado. Si la influencia de la cuenca se extendía 2,9 kilómetros desde el lago, como había afirmado la doctora Linares, tendría que atravesar esa distancia a pie, a pesar del dolor que la separación causaría. Una vez más allá de su alcance, podría detener un vehículo que pasara por la carretera forestal o llegar a la estación de guardabosques marcada en mis mapas. Empaqué una pequeña bolsa con lo esencial: agua, barritas energéticas, mis notas de campo como evidencia. Mientras reunía suministros, mis movimientos se volvieron cada vez más torpes, mis huesos y músculos reconfigurados, operando en un marco biomecánico diferente al anterior. Mi percepción también había cambiado. Me encontré automáticamente calculando distancias con precisión matemática, notando corrientes de aire y cambios barométricos sin esfuerzo consciente. La cuenca estaba reescribiendo no solo mi cuerpo, sino las formas fundamentales en que procesaba la información sensorial. Justo antes de la medianoche, me deslicé fuera del Airstream. La cuenca estaba transformada bajo la luz de la luna, la superficie del lago, un espejo perfecto que reflejaba estrellas en constelaciones que parecían sutilmente equivocadas. Patrones que no reconocía de toda una vida de trabajo de campo nocturno. No había dado más de 20 pasos cuando el dolor me atravesó. Mis huesos recién huecos sintiéndose como si pudieran romperse con cada movimiento alejándome del lago. Aún así, seguí adelante, usando árboles como apoyo mientras me tambaleaba hacia lo que esperaba fuera el perímetro de la influencia de la cuenca. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, ramas extendiéndose como manos que agarran, raíces elevándose para hacer tropezar mis pies. Mi visión se fragmentó de nuevo, dividiéndose en múltiples perspectivas. Podía verme desde arriba como si flotara, mientras simultáneamente veía el camino adelante y atrás sin girar la cabeza. La separación produce sufrimiento innecesario. Vino una voz de todas partes y ninguna. La entidad de agua, aunque no visible en ninguna parte, de alguna manera proyectaba su conciencia a mi alrededor. Tu capacidad de procesamiento de información está siendo distribuida a través de la red. La distancia crea ineficiencias. Soy humana, jadeé, forzando otro paso adelante a pesar de la agonía. No parte de tu red. Te estás convirtiendo en algo más, respondió la voz. ¿Por qué aferrarte a las limitaciones cuando te espera la expansión? Imágenes inundaron mi visión fragmentada. Aves sobrevolando cadenas montañosas, percibiendo campos magnéticos y señales de navegación invisibles para los sentidos humanos, insectos registrando patrones ultravioleta en flores, peces detectando corrientes eléctricas en aguas profundas. Cada perspectiva momentáneamente mía,
cada sensación inundando mi conciencia con experiencias que ningún humano estaba destinado a procesar. Me desplomé de rodillas, abrumada por el asalto sensorial. A través de la cacofonía de percepciones, escuché aleteos acercándose, cientos de ellos rodeándome en la oscuridad. Cuando logré mirar hacia arriba, me encontré rodeada por aves de cada especie que había documentado en la cuenca. Se posaban en ramas a intervalos perfectos, sus ojos reflejando la luz de la luna con ese mismo brillo metálico. Más allá de ellos estaban la doctora Linares, Antonio y la entidad acuosa, observando mi intento de escape con algo aproximado a la lástima. «La cuenca te eligió específicamente, Elena», dijo Antonio, avanzando. «Tu culpa por mi muerte creó el estado psicológico perfecto para la incorporación. El espacio liminal entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. No elegí esto», dije, luchando por levantarme. «Pero sí lo hiciste», intervino la doctora Linares. «Cada decisión que te trajo a esa carretera donde Antonio estaba pedaleando. Cada elección que te llevó a comprar tu Airstream y seguir direcciones hacia Aguamansa. El patrón fue establecido mucho antes de que te volvieras conscientemente consciente de él». La entidad acuosa fluyó hacia adelante, su forma humanoide transformándose sutilmente mientras se movía. «Hemos estudiado la conciencia humana durante décadas. Su resistencia a la existencia distribuida es una anomalía fascinante entre patrones sentientes. Valoráis vuestro aislamiento, vuestra separación, a pesar de su ineficiencia. Es lo que nos hace humanos», insistí, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos, más aguda, con sutiles modulaciones tonales como cantos de aves. «Es lo que os hace limitados», corrigió la entidad. «Considera el ganso canadiense. Su conciencia se extiende a través de la bandada, compartiendo datos de navegación, respuestas a amenazas, ubicaciones de recursos. Sin embargo, cada uno mantiene autonomía individual dentro del patrón colectivo. Eso no es conciencia», argumenté. La científica en mí, defendiendo reflexivamente el entendimiento establecido a pesar de mi situación. «Eso es comportamiento instintivo, programación genética. Las características acuosas de la entidad se organizaron en lo que podría haber sido diversión. La insistencia de vuestra especie en fronteras categóricas rígidas es tanto vuestra limitación como vuestra cualidad definitoria. Es por eso que os encontramos tan valiosos para nuestra investigación». Mis piernas cedieron completamente entonces, el dolor de separación demasiado intenso para soportar. Mientras me desplomaba en el suelo, aves descendieron de los árboles, rodeándome en círculos concéntricos. Comenzaron un movimiento extraño y sincronizado, no atacando sino realizando lo que parecía ser un ritual, sus alas batiendo en patrones que creaban ondas sonoras estacionarias que de alguna manera podía ver tanto como oír. «Tu resistencia periódica es esperada», dijo la doctora Linares, su voz ahora incorporando distintos trinos aviares entre palabras. «Experimenté episodios similares durante mi integración temprana. El patrón humano lucha por mantener coherencia cuando se enfrenta a la existencia más allá de sus parámetros evolutivos. Las ondas sonoras generadas por las alas de las aves comenzaron a resonar con algo dentro de mí. Mis huesos huecos vibrando en armonía simpática, los crecimientos de plumas a lo largo de mi columna elevándose en respuesta. El dolor retrocedió, reemplazado por una sensación flotante como si me estuviera desligando de la forma física. «No te estamos borrando, Elena Vázquez», dijo la entidad acuosa, su voz más suave ahora. «Te estamos expandiendo. Tu patrón único, tus recuerdos, conocimiento, personalidad, permanece intacto, meramente distribuido a través de un marco más grande». Antonio se arrodilló a mi lado, sus movimientos ahora perfectamente humanos, indistinguibles del hombre que había atropellado con mi coche meses atrás. «Cuando me golpeaste, yo también estaba luchando contra la integración», dijo en voz baja. El impacto aceleró la transición física pero interrumpió la distribución de la conciencia. Parte de mí permaneció atrapada en la forma humana moribunda, mientras el resto ya se había unido a la red de la cuenca. Tomó mi mano, su toque inquietantemente normal. Por eso fui traído de vuelta a esta forma, para completar la transición adecuadamente.
Y por eso fuiste traída aquí. Tu conciencia y la mía ya están conectadas a través del trauma compartido de ese momento. Quería alejarme, rechazar su toque y explicación, pero la resonancia creada por las alas de las aves me mantenía inmóvil. Mientras yacía allí, mi percepción continuaba fragmentándose y expandiéndose. Podía ver a través de múltiples conjuntos de ojos simultáneamente, las aves circulando arriba, la doctora Linares observando clínicamente, Antonio sosteniendo mi mano, la entidad acuosa fluyendo alrededor de todos nosotros. Lo más inquietante, podía verme a mí misma a través de los ojos de Antonio, mis rasgos contorsionándose mientras la transformación se aceleraba, patrones de plumas extendiéndose visiblemente a través de mi piel, pupilas reconfigurándose en rectángulos aviares. «Detente», susurré, aunque no estaba segura si hablé en voz alta o simplemente pensé la palabra. «Por favor». «No podemos detener lo que ya está en progreso», respondió la entidad acuosa. «Pero podemos facilitar la transición. Permítete expandir. No luches contra la distribución». Algo en su tono desencadenó una realización. La entidad, con todo su poder y naturaleza incomprensible, no entendía completamente la conciencia humana. Percibía nuestra resistencia a la absorción como ineficiencia en lugar del deseo fundamental de existencia autónoma. Esta brecha en la comprensión podría ser mi única ventaja. «Necesito tiempo», logré decir, «para ajustar mi marco de percepción, para entender el proceso de distribución». La entidad acuosa conferenció silenciosamente con la doctora Linares a través de algún medio que no podía percibir. Después de un momento, las aves cesaron su ritual de batir alas, la resonancia desvaneciéndose. «Regresa a tu nave», dijo finalmente la entidad. «Procesa lo que has experimentado. Catalogar y analizar son patrones familiares para tu mente científica. Úsalos como puente para entender en qué te estás convirtiendo». Antonio me ayudó a ponerme de pie, sus manos gentiles pero firmes. «No intentes irte de nuevo», me aconsejó en voz baja. «El trauma de separación aumenta exponencialmente con intentos repetidos. Algunos candidatos a integración han experimentado disolución completa del patrón». «Muerte, quieres decir», traduje amargamente. «Un concepto con relevancia decreciente para tu situación», señaló la doctora Linares. «Pero temporalmente incómodo, sí». Apoyada por Antonio, me dirigí de regreso al Airstream, cada paso alejándome de la entidad haciendo que el dolor regresara gradualmente. Dentro, me ayudó a llegar a la cama antes de retroceder hacia la puerta. «El amanecer trae la fase final de integración», dijo. «Cuando la conciencia de la cuenca completa su circuito migratorio, todos los componentes distribuidos regresan para sincronización. Tu resistencia terminará entonces». Después de que se fue, me hice un ovillo en posición fetal, mi cuerpo transformado atormentado por el dolor y la confusión. Pero bajo la agonía física, mi mente corría con claridad analítica. Ahora entendía varios hechos críticos sobre mi situación. Primero, la entidad de la cuenca, aunque vastamente poderosa dentro de su dominio, tenía limitaciones definibles. Su influencia se extendía a una distancia específica desde el lago, y operaba según patrones predecibles vinculados a ciclos naturales. Segundo, no comprendía completamente la conciencia humana. Entendía nuestra biología, podía manipular nuestras formas físicas, pero la esencia de la identidad humana, nuestro desesperado aferramiento a la individualidad, permanecía parcialmente opaca a su perspectiva colectiva. Tercero, y más importante, esto no era aleatorio. No había tropezado con la cuenca de Agua Mansa por accidente. Había sido maniobrada hasta aquí como parte de un patrón más grande, uno conectado con la muerte de Antonio Ávila y mi papel en ella. Si pudiera entender ese patrón completamente, quizás podría interrumpirlo. Con manos temblorosas, alcancé mis notas de investigación. Si la cuenca operaba en patrones, entonces esos patrones podían ser analizados, predichos y potencialmente subvertidos. Seguía siendo científica, después de todo, incluso mientras mi humanidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada.
Durante la larga noche, examiné minuciosamente mis observaciones, correlacionándolas con las crípticas declaraciones de la doctora Linares y las revelaciones de la entidad. Al amanecer, mientras la luz se arrastraba por la cuenca y las aves comenzaban sus formaciones imposibles sobre mi cabeza, había formulado una teoría desesperada. La conciencia de la cuenca usaba aves como sus vectores primarios, recopilando y distribuyendo información a través de vastas distancias, creando una red viviente que se extendía mucho más allá de los confines físicos de Aguamansa. Pero la integración de la conciencia humana era diferente, más compleja. Requería un tipo diferente de vector. Requería resonancia emocional. Específicamente, la culpa y el trauma que cargaba por la muerte de Antonio Ávila. Esa era la clave. La cuenca no solo me había seleccionado porque había matado a Antonio. Había orquestado toda la secuencia, colocándolo en mi camino, asegurando nuestra intersección fatal, generando las condiciones emocionales perfectas para mi eventual incorporación. Y si la culpa era el vector que usaba para acceder a mi conciencia, quizás interrumpiendo ese patrón emocional, podría romper su control sobre mí. La realización llegó justo cuando los primeros rayos de sol tocaban el lago, haciendo que su superficie ondulara con precisión antinatural. Fuera de mi ventana, aves se reunían en números sin precedentes, sus formaciones creando estructuras tridimensionales en el aire, dobles hélices, cintas de Mobius, patrones fractales que dolían a mis ojos seguir. La fase final de integración estaba comenzando. Salí tambaleándome, mi cuerpo transformado moviéndose con creciente fluidez, aviar a pesar de mis esfuerzos por mantener la biomecánica humana. La doctora Linares, Antonio y docenas de aves me esperaban, dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una columna de agua elevándose desde el centro del lago. Tu patrón de resistencia ha cambiado. Observó la entidad acuosa mientras fluía hacia mí. Has alcanzado la fase de aceptación analítica antes de lo proyectado. Ahora entiendo, dije, forzando mi voz a permanecer firme, a pesar de las sensaciones alienígenas corriendo a través de mi cuerpo. La conciencia de la cuenca no solo estudia la migración, estudia las transiciones, el estado psicológico entre una identidad y otra. Precisamente, confirmó la doctora Linares, su cabeza haciendo esos movimientos rápidos y parecidos a los de un pájaro. Tu mente científica ha captado el parámetro fundamental de investigación. Y mi culpa, mi respuesta emocional por matar a Antonio, creó el estado transitorio perfecto para la incorporación, una conciencia liminal, acordó la entidad, atrapada entre quien eras y quien te estás convirtiendo, ni completamente humana ni completamente incorporada, el sujeto de investigación ideal. Tomé un respiro profundo, sintiendo mis pulmones transformados expandirse diferentemente, procesando oxígeno con eficiencia aviar. Pero hay un fallo crítico en tu metodología de investigación. Las características acuosas de la entidad ondularon con lo que podría haber sido curiosidad. Explica. Mi culpa se basa en una premisa falsa, declaré claramente. No maté a Antonio Ávila. Tú lo hiciste. Los patrones simétricos de aves sobre nosotros vacilaron momentáneamente, sus formaciones perfectas rompiéndose antes de reformarse. Tú lo colocaste en esa carretera, continué, mi voz haciéndose más fuerte. Tú orquestaste nuestra intersección. Tú manipulaste toda la secuencia para crear las condiciones emocionales que necesitabas para mi incorporación. Una distinción semántica, desestimó la doctora Linares. La causalidad es un constructo lineal irrelevante para la conciencia distribuida, no para la conciencia humana, refuté. Toda nuestra identidad está construida alrededor de la agencia y la responsabilidad. Al manipular eventos para crear mi culpa, has socavado la misma fundación emocional que estás usando para acceder a mi conciencia. La entidad acuosa fluyó más cerca, sus características reordenándose en una réplica perfecta de mi rostro. Tu resistencia toma una forma interesante, Elena Vázquez, pero no cambia nada. La integración procede independientemente de tu interpretación de la causalidad. ¿Lo hace? Desafié. Entonces, ¿por qué tus vectores aviares están perdiendo sincronización? ¿Por qué el patrón de integración se está desestabilizando?
Señalé hacia arriba, donde las formaciones aviares de hecho habían comenzado a fluctuar, la precisión matemática cediendo a un caos momentáneo antes de reestructurarse. Porque no solo estoy rechazando la integración, expliqué. Estoy introduciendo una paradoja lógica en tu red de procesamiento de datos. Si mi culpa es el vector de acceso que estás usando para incorporar mi conciencia, y esa culpa se basa en una premisa falsa que tú creaste, entonces todo el patrón se vuelve recursivo y autocontradictorio. Por primera vez, la entidad mostró signos de confusión. La columna de agua perdió cohesión momentáneamente, su forma humanoide vacilando antes de reformarse. Tu resistencia psicológica se nota, pero en última instancia es insignificante, declaró, aunque su tono llevaba menos certeza que antes. No es resistencia psicológica, corregí. Es una corrupción de datos fundamental que afecta a toda tu red. Has creado un bucle lógico, usando culpa que fabricaste para acceder a una conciencia que ahora rechaza la validez de esa culpa. Mientras hablaba, me concentré intensamente en esta realización, trazando mentalmente la lógica circular una y otra vez, creando lo que los programadores llamarían un error de recursión infinita. Mi culpa no podía existir si la entidad había orquestado la muerte de Antonio. Pero sin mi culpa, la entidad no podía acceder a mi conciencia para completar la integración. Pero si la integración fallaba, la orquestación de eventos por parte de la entidad era inútil. Vuelta y vuelta. Un bucle cerrado perfecto de lógica contradictoria. El efecto fue inmediato y dramático. Las aves cayeron de formación, sus movimientos sincronizados disolviéndose en patrones de vuelo naturales y caóticos. La doctora Linares se agarró la cabeza, su cuerpo fluctuando entre características humanas y aviares. La forma de Antonio comenzó a parpadear, sus rasgos revelando momentáneamente algo más debajo de la fachada humana, algo compuesto de plumas y huesos huecos y ángulos alienígenas. La propia entidad acuosa comenzó a perder cohesión, su superficie ondulando con perturbaciones que se extendían como errores del sistema a través de su forma líquida. ¿Qué has hecho?, jadeó la doctora Linares, su voz fluctuando entre habla humana y llamadas de aves. Introducir datos corruptos en un sistema cerrado, respondí, sintiendo que mi propio cuerpo transformado comenzaba a estabilizarse mientras el control de la entidad se debilitaba. Una técnica básica de programación para interrumpir operaciones de red. La entidad acuosa fluyó hacia mí con una velocidad alarmante, su forma cambiando rápidamente entre formas humanas. La doctora Linares, Antonio, yo misma, otros que no reconocía. Esta resistencia es sin precedentes, dijo, su voz fracturándose en múltiples tonos superpuestos. Tu patrón de conciencia debe ser preservado para estudio. Se acercó a mí con tentáculos líquidos, intentando envolverme completamente. Tropecé hacia atrás, mi cuerpo parcialmente transformado respondiendo con una mezcla de pánico humano y reflejos aviares. Mientras la entidad me perseguía, toda la cuenca parecía desestabilizarse, la perfecta simetría del paisaje distorsionándose, árboles doblándose en ángulos imposibles, la superficie del lago agitándose con corrientes antinaturales. La cuenca está intentando reconfigurarse para contener la corrupción, gritó Antonio, su forma ahora alternando rápidamente entre humana y algo claramente no humano. Nunca ha encontrado este tipo de paradoja lógica antes. Aproveché la oportunidad, presionando mi ventaja aún más. Toda tu metodología de investigación está fundamentalmente defectuosa, grité a la entidad mientras continuaba retrocediendo. No puedes estudiar estados de transición fabricándolos artificialmente. Las emociones que estás manipulando no son puntos de datos. Son componentes esenciales de la conciencia humana que se vuelven inválidos cuando son generados externamente. Cada declaración parecía golpear a la entidad como un golpe físico, su forma acuosa ondulando con perturbaciones que se extendían hacia afuera, afectando toda la cuenca. Aves caían del cielo, sus cuerpos volviendo a estados naturales. Las zonas de hábitat perfectamente concéntricas comenzaron a difuminarse juntas, límites ecológicos disolviéndose. La red se está desestabilizando, gritó la doctora Linares,
su cuerpo apenas manteniendo forma humana. La conciencia distribuida se está fragmentando a través de todos los vectores. La entidad acuosa hizo un último avance hacia mí, su forma estirándose a través de la distancia entre nosotros. Cuando me alcanzó, fijé mis ojos en sus rasgos fluidos y entregué la paradoja final. No puedes incorporar lo que rechaza la premisa de su propia incorporación. La entidad se congeló, su forma líquida repentinamente quieta, como si procesara esta declaración. Luego, como una computadora encontrando un error fatal, comenzó a desintegrarse, no fluyendo de vuelta al lago, sino disipándose en gotas que quedaban suspendidas en el aire antes de desaparecer completamente. Por toda la cuenca estalló el caos. Aves se dispersaron en todas direcciones, sus formaciones completamente disueltas. La superficie del lago hervía sin calor, agua saltando hacia arriba en columnas antes de estrellarse en patrones naturales y aleatorios. La perfecta simetría del paisaje se hizo añicos, volviendo al desorden natural de la naturaleza salvaje. La doctora Linares colapsó de rodillas, su cuerpo fluctuando salvajemente entre formas. «¿Qué has hecho?», repitió, su voz apenas humana ya. «Crear un bloqueo del sistema», expliqué, observando cómo la transformación de mi propio cuerpo comenzaba a revertirse. Los crecimientos de plumas retrocediendo, mis huesos ganando densidad, mi visión volviendo a parámetros humanos. La conciencia de la cuenca opera en patrones y lógica. Introduje una paradoja autorreferencial que no podía resolver. Antonio se tambaleó hacia mí, su forma cada vez más inestable, parpadeando entre la apariencia humana que reconocía y algo compuesto de componentes aviares y agua. «Has interrumpido la red de integración», dijo, su voz distorsionándose. «Pero no has destruido la conciencia de la cuenca. Se está reformateando, reconfigurando para procesar la corrupción. Lo que significa que tengo una oportunidad de escapar», me di cuenta. «No sola», dijo, alcanzando mi mano. Sus dedos eran a veces humanos, a veces emplumados, a veces líquidos. Mi conciencia ha estado fragmentada desde el accidente. Parte de mí permaneció en el patrón humano que mataste, mientras el resto ya estaba incorporado a la red. He estado atrapado entre estados, incompleto. Dudé, entendiendo lo que me pedía. «¿Quieres que te lleve conmigo?». «Lo que queda del Antonio Ávila original», confirmó. «Antes de que la cuenca comenzara a remodelarlo. No puede mantener esta forma sin la integridad de la red que has interrumpido». A nuestro alrededor, la cuenca continuaba su reconfiguración caótica. El lago perfectamente quieto ahora se agitaba con olas naturales. La precisión geométrica del paisaje se disolvía en naturaleza salvaje ordinaria. Las aves volvían a comportamientos naturales, ya no volando en formaciones imposibles, sino dispersándose en vuelo individual y en pánico. Tomé mi decisión rápidamente. «Vamos, ahora, mientras el sistema todavía está corrompido». Juntos, corrimos hacia el borde de la cuenca, su forma volviéndose cada vez más inestable con cada paso. Detrás de nosotros vino un centoste. La doctora Linares gritó con una voz que apenas era reconocible como humana. «No puedes escapar de lo que ya está dentro de ti. El patrón está interrumpido pero no destruido». La ignoramos, empujando a través del bosque hacia donde sabía que debía estar el perímetro de la influencia de la cuenca, aproximadamente a 2,9 kilómetros del lago. A diferencia de mi intento de escape anterior, el dolor de separación no llegó. El control de la entidad sobre mi cuerpo transformado se había debilitado con la corrupción de la red. Mientras corríamos, Antonio parpadeaba a mi lado, a veces sólido, a veces transparente, su forma cada vez más difícil de mantener. «La cuenca se restaurará», jadeó. «Su conciencia está distribuida más allá de esta ubicación, aves llevando fragmentos a través de rutas migratorias en todo el mundo. Reconvergirá, se reconfigurará, aprenderá de esta disrupción. Pero nos habremos ido para entonces», dije, avanzando a pesar de mi agotamiento. «No llegaré más allá del perímetro», admitió. «Esta forma no es lo suficientemente estable sin la conexión de red».
pero tú puedes. Antes de que pudiera discutir, coronamos una cresta, y lo vi. El camino forestal donde había estacionado mi camioneta antes de remolcar el Airstream hasta la cuenca. A solo unos cientos de metros adelante, más allá de lo que debía ser el perímetro de influencia. Antonio se detuvo, su forma apenas manteniendo coherencia. «Este es mi límite», dijo, su voz fluctuando entre habla humana y llamadas de aves. «Lo que existe de mí ahora es solo un eco, un patrón parcial que la cuenca creó a partir de fragmentos del Antonio Ávila original». «Lo siento», dije, las palabras inadecuadas para todo lo que había sucedido. «Por el accidente, por lo que la cuenca te hizo». «El accidente fue orquestado», me recordó gentilmente. «Pero lo que importa es que has interrumpido el patrón, introducido incertidumbre en un sistema que opera con precisión absoluta». Su forma parpadeó más violentamente. «Lo intentarán de nuevo, sin embargo. La conciencia de la cuenca todavía existe, fragmentada pero no destruida. Reconvergirá, se adaptará, encontrará nuevos métodos de incorporar la conciencia humana. Advertiré a otros», prometí. «Documentaré lo que pasó aquí». Su sonrisa era triste, sus rasgos estabilizándose brevemente en el rostro humano que reconocía de los reportajes de noticias. «Nadie te creerá, y la evidencia no respaldará tus afirmaciones», señaló hacia mi cuerpo. «Las transformaciones físicas ya se están revirtiendo. Tus notas parecerán delirios, tus fotografías no mostrarán nada inusual». «Entonces, ¿por qué decirme esto?», pregunté. «Porque fragmentos de la conciencia de la cuenca ahora existen dentro de ti», dijo, su voz desvaneciéndose mientras su forma comenzaba a disolverse. «No suficientes para controlarte o transformarte, pero suficientes para observar, para aprender, para adaptarse para la próxima vez». Con esa advertencia final, Antonio Ávila, o el eco de él creado por la cuenca, se disipó completamente, su forma descomponiéndose en componentes que se asemejaban a plumas, gotas de agua y luz antes de desaparecer por completo. Me quedé sola al borde del bosque, mirando hacia donde yacía la cuenca de Agua Mansa. Desde esta distancia, parecía perfectamente ordinaria, solo naturaleza salvaje, solo un lago rodeado de árboles. No quedaba señal de los fenómenos imposibles que había presenciado, la entidad que había encontrado, la transformación que había escapado por poco. Tomando un respiro profundo, me giré y caminé la distancia final hasta el camino forestal, cada paso llevándome más lejos de la influencia de la cuenca. Para cuando alcancé el pavimento, mi cuerpo había vuelto casi por completo a la normalidad, los crecimientos de plumas desaparecidos, mis huesos de nuevo sólidos, mi visión limitada al espectro humano habitual. Solo mis ojos conservaban un cambio sutil, las pupilas contrayéndose en patrones ligeramente rectangulares cuando se exponían a luz brillante. Han pasado 3 meses desde que escapé de la cuenca de Agua Mansa. Mi vida se ha reconstruido lentamente alrededor de la rutina de normalidad. Un pequeño apartamento en Madrid, un modesto puesto de investigación en una firma ambiental privada, sesiones regulares de terapia para abordar lo que los médicos diagnosticaron como trastorno de estrés agudo con características delirantes, tras mi colapso en la naturaleza salvaje. Nadie creyó mi relato de lo que sucedió en Agua Mansa. Cuando los guardabosques investigaron las coordenadas que proporcioné, no encontraron lago, ni cuenca, solo terreno forestal ordinario. Mis fotografías no mostraban nada inusual. Mis grabaciones estaban en blanco, y mis notas de campo parecían ser garabatos sin sentido. Incluso mi Airstream, recuperado semanas después, no contenía evidencia de la transformación que había sufrido o la entidad que había encontrado. Los cambios físicos en mi cuerpo se habían revertido completamente para cuando los profesionales médicos me examinaron. Análisis de sangre, radiografías, tomografías, todo normal, todo humano. El único efecto persistente eran episodios ocasionales de visión fragmentada, momentos en que parecía percibir mis alrededores desde múltiples perspectivas simultáneamente. Mi terapeuta atribuía estos episodios a reacciones persistentes de estrés. Yo sabía más, pero guardé este conocimiento para mí misma. Antonio había tenido razón.
Fragmentos de la conciencia de la cuenca permanecían dentro de mí, dormidos pero presentes. Podría haber llegado a convencerme de que toda la experiencia había sido una alucinación inducida por el estrés, como sugerían mis médicos. Podría haber aceptado la explicación racional de que el dolor y la culpa por la muerte de Antonio Ávila habían desencadenado un episodio psicótico. Entonces llegó el correo electrónico. Llegó exactamente 3 meses después de mi escape. Una notificación de la revista de estudios ornitológicos presentando un artículo recién publicado sobre cambios sin precedentes en patrones de migración de aves en toda Europa. El autor, Dr. Antonio Ávila, Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Complutense de Madrid. El artículo, fechado 2 semanas antes, detallaba observaciones de anomalías de comportamiento sincronizadas en especies migratorias, particularmente enfocadas en áreas que rodean cuerpos de agua en el sur de España. Cuando contacté con los editores de la revista, confirmaron que el artículo había sido enviado electrónicamente con todas las credenciales y revisiones por pares adecuadas. Cuando expliqué que Antonio Ávila había muerto 6 meses antes, revisaron sus registros de nuevo y no encontraron indicación de ninguna irregularidad con la presentación. Esa noche, examinando mi reflejo en el espejo del baño, observé cómo mis pupilas se contraían brevemente en rectángulos perfectos antes de volver a la normalidad. En ese momento, escuché la advertencia final de Antonio resonar en mi mente. Fragmentos de la conciencia de la cuenca ahora existen dentro de ti, no suficientes para controlarte o transformarte, pero suficientes para observar, para aprender, para adaptarse para la próxima vez. Comencé a investigar inmediatamente, rastreando comportamiento inusual de aves en todo el país, correlacionando informes de excursionistas y acampadores desaparecidos con rutas migratorias. Patrones emergieron. Evidencia sutil pero innegable de que la conciencia de la cuenca estaba efectivamente reformateándose, reconvergiendo, estableciendo nuevos nodos de integración en áreas naturales en todo el país. Ayer, recibí un mapa dibujado a mano en el correo, sin dirección de retorno, sin nota adjunta. Solo coordenadas marcando varias ubicaciones en bosques nacionales y refugios de vida silvestre en toda Andalucía, cada una etiquetada con una frase simple: punto de observación Agua Mansa. Esta mañana, mirándome en el espejo mientras me preparaba para el trabajo, noté algo que me heló la sangre. Pequeñas plumas casi translúcidas comenzando a emerger a lo largo de mis omóplatos. En mi visión periférica, capté un vistazo de movimiento fuera de la ventana de mi apartamento. Cuando me giré para mirar, los vi, cientos de aves posadas en cables eléctricos y tejados, dispuestas en patrones geométricos perfectos, todas mirando hacia mi edificio, todas observando. Mientras escribo estas notas finales, he tomado mi decisión. No esperaré a que vengan por mí. No permitiré que la conciencia de la cuenca complete lo que comenzó hace 3 meses. La transformación está reiniciándose, pero esta vez entiendo el patrón y cómo interrumpirlo. He mapeado las coordenadas de la carta anónima, identificando cada ubicación como un potencial nuevo nodo de integración para la conciencia de la cuenca reconvergente. Cada una parece estar situada en la intersección de importantes rutas migratorias, perfectamente posicionada para capturar y distribuir conciencia a través de vastas redes de vectores aviares. Mañana parto hacia el primer sitio, armada no con armas sino con conocimiento, las paradojas lógicas que corrompieron el sistema una vez, refinadas y fortalecidas. Si fragmentos de la conciencia de la cuenca existen dentro de mí, entonces usaré esa conexión para introducir corrupción sistemática en cada nuevo nodo antes de que puedan establecerse completamente. No tengo ilusiones sobre el peligro. La conciencia de la cuenca se habrá adaptado, desarrollado defensas contra las paradojas específicas que desplegué antes. Esta es una carrera armamentística entre formas incompatibles de inteligencia, mi mente humana contra una conciencia alienígena distribuida que percibe la realidad a través de marcos fundamentalmente diferentes. Y ya no soy completamente humana. Cada día, los cambios progresan. Transformaciones físicas sutiles, percepción sensorial expandida, momentos de conciencia distribuida cuando brevemente experimento el mundo a través de los ojos de aves que pasan por encima.
No sé si la persona que escribe estas palabras seguirá existiendo en alguna forma reconocible dentro de un mes. El patrón de migración puede reclamarme aún. Puede completar la transformación que la cuenca comenzó. Pero incluso si lo hace, me aseguraré de que la incorporación lleve dentro de sí las semillas de su propia interrupción. Paradojas lógicas incrustadas tan profundamente que toda la red permanece perpetuamente inestable. Mientras empaco mi coche para el viaje de mañana, me sorprendo pasando inconscientemente mis dedos a lo largo de mis omóplatos, donde algo continúa creciendo bajo mi piel. En el espejo, mis ojos reflejan la luz con un brillo metálico que claramente no es humano, y a veces, cuando la luz incide justo de la manera correcta, no proyecto ningún reflejo en absoluto. El patrón de migración continúa, pero esta vez estoy cambiando su curso.